Hola amigos, soy el maestro Fide Garry Pacheco y aquí me tienen con un nuevo video para ajedrez de silicio. Cuando hablamos de software de ajedrez, es inevitable que pase por nuestra mente el programa ChessBase, que a la fecha se ha convertido en uno de los programas más importantes del mundo del ajedrez, pues desde el ajedrecista de nivel aficionado hasta el gran maestro de ajedrez necesitan de ChessBase para poder facilitar su progreso. Pero, ¿qué es ChessBase? Es un programa que ha sido desarrollado para poder manejar correctamente bases de datos de ajedrez. Y aunque la definición suena sencilla, son muchas las ventajas que nosotros podemos explotar al usar el ChessBase. Mediante estos tutoriales vamos a tratar de darle un enfoque muy práctico a este programa para que tanto ajedrecistas como entrenadores puedan ordenarse correctamente y facilitar su trabajo al usar esta aplicación. Pero ¿qué cosas podemos, por ejemplo, hacer con ChessBase? Vamos a mencionar 5 aspectos esenciales. El primero es la creación de bases de datos para análisis de nuestras partidas propias, para analizar alguna apertura en especial o quizás para poder clasificar temas de ajedrez. En el caso de los entrenadores, muy útil para la enseñanza. También podemos mencionar la importancia de poder estudiar posiciones complejas con la ayuda de módulos de análisis, entre ellos los mejores como Komodo, Houdini, Deep Freeze, etcétera, etcétera. En tercer lugar, podemos estudiar, por ejemplo, a un rival en particular con el que nos toque jugar. Para eso debemos tener una base de datos de partidas de la persona contra la que nos toca, y el programa nos va a generar estadísticas, árboles de aperturas y un estudio bastante interesante de cómo nosotros podemos desempeñarnos contra esta persona. En cuarto lugar, mencionamos, por ejemplo, un aspecto esencial de ChessBase, que es una gran base de datos a la que podemos acceder de manera online, o también si nosotros compramos la aplicación o el software Mega Database, que tiene una base de datos de más de 7 millones de partidas, en donde podemos buscar torneos, podemos buscar partidas de grandes maestros de élite, clasificar aperturas y hacer muchas cosas a través de esta base de datos. Y en quinto lugar tenemos el uso de árboles de análisis, especialmente útil para el entrenamiento de aperturas. Por ejemplo, aquí recomendamos el uso del Freeze PowerBook, que es un árbol de aperturas muy grande que nos va a ayudar a elegir caminos correctos en determinadas variantes. Y son aspectos que ya vamos a ir analizando con cada tutorial que vamos a ir realizando acerca de ChessBase. Así que empecemos con el primero, que tiene que ver con lo más básico: la creación de bases de datos y qué extensiones debemos o podemos usar. Bien, prestemos atención por favor a la pantalla, y aquí tenemos la interfaz de ChessBase, que es una interfaz bastante intuitivo, muy amigable, que ha mejorado muchísimo a través del tiempo, y vamos a poder ver que dentro de esta interfaz yo tengo acá varias pestañas. Vamos a dejarlo en la pestaña inicio para empezar, y vamos a ver cómo podemos nosotros crear una base de datos. Si hacemos clic derecho aquí en espacio en blanco, vamos a tener la opción abrir base de datos, para abrir una base de datos que ya hayamos creado antes o que hayamos descargado, o la opción nueva base de datos, que es lo que nos interesa ahora, para poder crear nuestra primera base de datos. Vamos a hacer clic en nueva base de datos y vamos a ver que en nombre de archivo voy a ponerle, por ejemplo, prueba, y en tipo de base de datos tenemos varias extensiones. Vamos a enfocarnos en las 3 primeras: la extensión .cbh, la extensión .pgn y la extensión cbon, que es una extensión bastante nueva. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas bases de datos que podemos crear? Vamos a ver la diferencia. Antes que nada, voy a crear carpetas en el escritorio para poder ver la diferencia de estas bases. Me voy a dirigir a mi escritorio y voy a crear una carpeta que me diga CBH para ver las diferencias. Aquí tengo una carpeta ya que me dice PGN, y vamos a crear una carpeta CBON, y vamos a crear una base de datos en cada una de estas carpetas para poder ver sus diferencias. A ver, volvemos a ChessBase y empecemos con el CBH, la extensión CBH. Vamos al escritorio, elegimos CBH y vamos a crear la base de datos prueba.cbh. Creamos base de datos. Muy bien, ahora vamos a crear otra base de datos, pero esta vez vamos a elegir el formato CBON. Vamos a entrar aquí,
De nuevo vamos a poner el mismo nombre, prueba, y vamos a guardar en el formato .c1. Bien, y finalmente vamos a crear una base de datos en el formato PGN. Está en la carpeta PGN, la dirección donde voy a enviar, y vamos a crear también la base de datos prueba.pgn. Bien, aquí tenemos una base de datos prueba, no menciona la extensión, ese es el .cbh, prueba.cbon y prueba.pgn. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres bases de datos y cuál me conviene usar? Bueno, esto va a depender mucho del uso en el que yo le voy a dar a la base de datos. Cuando yo creo esta base de datos, se generan los siguientes archivos. En el caso de CBH, se genera una gran cantidad de archivos. Prueba.cba, cbc, cbe, este es el CBH, la extensión principal, y una serie larga de archivos que conforman la base de datos. ¿Cuál es la ventaja y las desventajas de este tipo de base de datos? Vamos a ver. La desventaja principal es que al generar una gran cantidad de archivos es un poco complicado la manipulación de esta base. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no quiero llevar la base de datos en una memoria extraíble, como un USB por ejemplo, y selecciono los archivos para poder llevarlos y me olvido de seleccionar alguno de ellos? Pues la base de datos no se va a abrir, no va a funcionar correctamente. Para poder yo usar la base de datos tengo que seleccionar todos los archivos y enviarlo a mi memoria USB en este caso, y si lo voy a enviar por correo electrónico tengo algunos métodos como comprimir la base de datos en un solo archivo para poder enviarlo de esta manera. Bien, pero ¿cuál es la ventaja que nos reporta esta extensión, que es la extensión nativa de Chessbase? Bien, la ventaja del formato CBH es que dentro de esta base de datos yo voy a poder tener gran cantidad de partidas, índices, quizás comentarios multimedia, partidas en el formato ChessMedia con video, con audio. Me va a soportar una gran cantidad de comentarios, variantes, etcétera, etcétera, dentro de esta base de datos. Es decir, es una base de datos recomendada si es que vamos a utilizar mucha cantidad de información en esta base. Un ejemplo de esto es la Mega Database 2016, es la base de la que les hablamos en la introducción de este video, una base de datos muy grande que tiene muchísimas partidas, casi 7 millones de partidas se encuentran en esta gran base. Y bueno, en esta base de datos, por ejemplo, al existir tal número de partidas, es muy importante que esté en el formato CBH. De hecho, viene en este formato. Aquí podemos ver nosotros índices de partidas, de torneos, podemos ver lista de comentaristas, de jugadores. Podemos crear una serie de datos interesantes que nosotros podemos usar en una base de datos CBH. Bien, pero la realidad es que muchas veces nosotros creamos bases de datos que no van a tener una gran cantidad de partidas, sino solamente un número de ellas, y vamos a poner algunos comentarios. No es una base de datos tan grande. Entonces, en ese caso, nos conviene usar el formato CBON. Si nosotros nos dirigimos a la carpeta donde hemos creado esta base de datos, vamos a ver que solamente se generó un solo archivo, prueba.cbon. Algo que es muy fácil de portar. Podemos enviar solamente este archivo por correo electrónico y vamos a poder enviar los comentarios, las partidas, algunos textos, porque me permite hacer muchas cosas en este formato. Lo que no es admitido en el formato CBON son los comentarios multimedia. Pero de seguro que es un formato que vamos a usar bastante, porque solemos crear bases de datos pequeñas, pero bien clasificadas. Y el formato PGN, acá tenemos prueba.pgn, vamos a ver que genera este archivo de acá. Vamos a cerrar el escritorio, PGN, y a generar estos dos archivos. Este es un pequeño archivo temporal, lo puedo eliminar y no hay ningún problema, después se vuelve a crear. Este es el archivo que me interesa, el archivo PGN Database. Este archivo lo puedo enviar también por correo electrónico, es muy práctico de usar, pero el formato PGN es especialmente usado porque es muy compatible
con páginas web. Si nosotros conocemos sobre desarrollo web, queremos colgar, por ejemplo, un visor de partidas, queremos colgar partidas para ser descargadas, el formato PGN es un formato muy estándar y que es muy fácil de usar. Bien, pero vamos a ver cómo podemos colocar nosotros partidas dentro de la base de datos que hemos creado. Vamos a hacer el ejemplo con el formato CBH, porque quizás muchos de los usuarios que están viendo este video ya tenían versiones anteriores de Chessbase y han usado mucho el formato CBH. Entonces vamos nosotros a usar también este formato ahora y vamos a poder ver después cómo podemos manejar el tema del envío de información. Por ejemplo, para poder poner partidas en la base de datos, porque aquí si abro la base de datos no va a haber nada, tenemos dos maneras. Si he creado una base de datos para analizar mis propias partidas, yo simplemente abro la base de datos, abro un tablero y acá reproduzco una partida. Vamos a poner, por ejemplo, la reproducción de una apertura. Bien, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo B5, D6, alfil G5, y vamos a poner solamente los primeros movimientos de una posición bastante teórica. Bien, si yo quiero guardar esta partida en esta base de datos, simplemente tengo que hacer clic acá en el icono del disquete o utilizar el atajo control S. Aquí ponemos el nombre del ajedrecista de blancas, por ejemplo vamos a poner jugador 1 y el ajedrecista de negras jugador 2. Tenemos que tener datos del torneo. Vamos a poner acá prueba, acá ponemos un resultado, ponemos el año, mes y día en el que se jugó la partida, tenemos que poner los elos, la ronda, el número de mesa, etcétera, etcétera. Vamos a poner OK y vamos a ver que la partida que he guardado se encuentra ya en la base de datos prueba.cbh, que es la base de datos que acabamos de crear. Ese es un método de ingreso de partidas, para ingresar especialmente nuestras propias partidas que luego pueden ser analizadas con módulos de análisis. ¿Cómo puedo ahora copiar yo una partida de otra base a esta base de datos que he creado? Vamos a ver. Por ejemplo, voy a acceder a cualquier base de datos, o en este caso voy a entrar a mi database y vamos a elegir cualquier partida. Aquí por ejemplo tenemos una partida. Tengo el atajo conocido, control C, que equivale a copiar. Aquí también tengo yo el botón copiar. Me voy a la base de datos que he creado y simplemente pongo control V, que es pegar. Ok, y aquí está la partida que acabo de copiar a mi base de datos. En esta partida yo puedo hacer algunos comentarios. Por ejemplo, vamos a ver A6 y si yo hago clic derecho, pongo texto posterior y pongo acá variante Naja. Listo, ya voy haciendo algunos comentarios. De repente pongo acá que el blanco puede jugar también alfil G5, las negras contestan E6, es una línea que puedo ir guardando también yo. Si quiero abrir el módulo de análisis para que me ayude a dar su opinión, puedo elegir aquí la opción dentro de inicio, añadir apuntador y me va a cargar los módulos que ya he instalado. En este caso, por ejemplo, yo tengo previamente instalado el Comodo 10. Si quiere usted saber cómo instalar un nuevo módulo de análisis, no se olvide de ver nuestro video acerca de módulos de análisis que se encuentra también en este sitio web. Bien, entonces voy a abrir Comodo 10 y aquí estoy analizando utilizando este módulo de análisis. Si quiero guardar los comentarios de la partida, comentarios que he realizado, puedo hacerlo de dos maneras: utilizando el atajo control R, que es reemplazar, para no duplicar la partida, sino chancar los comentarios encima de la partida que ya hemos colocado. Esa es una opción, y la otra opción sin el atajo es archivo, guardar, y tengo aquí la opción reemplazar. Simplemente pongo OK, y cuando yo cierro y vuelvo a abrir la partida, ahí están los comentarios que he realizado. Bien, de esta manera nosotros podemos
hacer comentarios en las partidas. Tenemos muchas opciones de comentario. Tenemos, por ejemplo, símbolos. Si hago clic derecho, aquí tengo los símbolos conocidos: buena jugada, mala jugada, interesante, dudosa, muy buena, grave error, susman, jugada única. Tenemos aquí las valoraciones de la posición, desde ventaja decisiva blanca hasta ventaja decisiva negra, compensación, ataque, iniciativa. Muchos símbolos de valoración ya conocidos por la mayoría de ajedrecistas. Algo muy práctico también, especialmente para los entrenadores, es el uso de imágenes visuales, por ejemplo flechas, selección de casillas, cómo se pueden hacer y guardar aquí en ChessBase. Por ejemplo, si yo presiono una casilla del tablero, pero presionando la tecla Alt, voy a pintar la casilla de color verde. Si yo lo hago con Control más Alt, voy a hacerlo de color amarillo. Y si yo hago Control Alt Shift, y vamos a tener el color rojo. Ya, eso es en la selección de casillas. Si yo hago un arrastre, voy a crear una flecha. Por ejemplo, si yo con la tecla Alt arrastro de la casilla E7 hasta la casilla E5, voy a tener una flecha de color verde. Si yo hago Control Alt de la casilla F7 a F5, la tengo amarillo. Y si yo hago Control Alt Shift de la casilla G7 a la casilla G5, voy a tenerlo en color rojo. Si yo le doy reemplazar, Control R, ok, vamos a ver que cuando yo salga de la partida, vuelvo a entrar, tengo aquí este símbolo que es posición comentada con casillas o flechas. Bien, entro ahí y tengo todas las casillas marcadas tal y como lo había dejado. Bien, esa es otra opción que tengo yo para comentar partidas, pero vamos ahora a ver de qué otras formas podemos seguir llenando una base de datos con partidas. Otra manera de llenar una base de datos es buscando partidas de alguna línea en particular. Para ello voy a salir de mi base de datos, voy a abrir primero un tablero y vamos a ver que, por ejemplo, yo he creado una base de datos para estudiar cómo jugar contra la defensa Caro-Kann. Entonces vamos a ver, voy a hacer el movimiento E4, C6, D4, D5, E5, por ejemplo, una línea muy interesante contra la defensa Caro-Kann. Y aquí las negras, por ejemplo, pueden jugar el movimiento alfil F5, y las blancas tienen algunas opciones. Por cierto, de paso que entendemos cómo funciona un árbol de análisis, mencionamos al principio de este video el Fritz PowerBook. Acá tengo yo la opción libro. Si yo instalé correctamente el Fritz PowerBook, me va a aparecer aquí. Y este PowerBook 2016 me da unas estadísticas de cuáles son los movimientos más realizados a partir de esta posición. Por ejemplo, me indica que caballo F3 cuenta con 4.250 partidas dentro de este árbol de análisis, con un 57.4% de éxito en la mayoría de las partidas, ¿no? Es decir, acá por ejemplo me muestra que 1.635 partidas le ganaron las blancas, hay 1.602 empates y 1.003 partidas le ganaron las negras. Esas estadísticas me ayudan a poder ver si estoy encaminándome por una buena línea o estoy yendo a una línea inferior. Por ejemplo, aquí una variante muy interesante que me gustaba mucho, el movimiento H4, movimiento bien interesante. Aquí me da que el negro puede contestar H5 o puede jugar también H6, que es un movimiento más fuerte. H6, G4 viene acá, y aquí hay alfil D7, que es el movimiento más fuerte. Alfil H7 no es una buena idea, alfil D7 es mejor aquí. Por ejemplo, si quiero buscar partidas de esta posición y ponerla en mi base de datos, voy a hacer lo siguiente: minimizo el tablero que he creado, abro la gran base de datos, la base de datos que yo tengo, donde puedo buscar partidas. Siempre es bueno poseer la mega database, la más recomendada. Voy a abrir esta base y para poder buscar partidas aquí me voy a partidas y elijo la opción filtrar lista. Aquí tengo muchos parámetros que me van a servir. Por ejemplo, vamos a poner un parámetro importante. Vamos a poner que uno de los jugadores tenga al menos 2.600 de elo FIDE. A partir de esa posición, uno de los jugadores con 2.600 de elo FIDE. Vamos a buscar partidas a partir del año 2013 hasta el 2016, es decir, partidas solamente de estos últimos años. Y ahí vamos a poner posición, copiar tablero, para copiar la posición en la que yo he realizado los movimientos de la Caro-Kann. Bien,
le damos OK y vamos a ver que va a comenzar a realizar toda una búsqueda de partidas a partir de esa posición. Acá ya me minimizó la base de datos, vamos a abrirla de nuevo, Megadatabase, aquí está. Ya terminó de hacer la búsqueda. Por ejemplo, me encontró todas estas partidas, empezando por una partida de Caruana, jugada en el 2013, hasta la partida de Ochner contra Fier, jugada en agosto de este año, una partida bastante reciente. Si yo quiero copiar todas las partidas, pues las selecciono todas. La forma de seleccionar el atajo es conocido como Control A. Es el atajo para seleccionar todas las partidas de una base de datos, Control A. Vamos a hacer Control C, que significa copiar. Cierro la base de datos, me voy a la base que creé, prueba.cbh, y vamos a poner Control V, pegar. Copiar 32 partidas desde la Megadatabase hasta prueba, correcto. Y me va a copiar todas las partidas. Bien, aquí tengo todas las partidas sobre la defensa Caro-Kann, la variante que yo estaba buscando. Esta es la manera en la que nosotros vamos alimentando nuestra base de datos para poder ordenarnos correctamente en el estudio, por ejemplo, de las aperturas. Bien, algunos detalles más sobre la administración de la base de datos son importantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo de pronto quiero eliminar una partida de mi base de datos porque pues no me es útil o no concuerda con la base que estoy creando? Por ejemplo, vamos a ver, todas estas son Caro-Kann, y acá tengo un B33, que es el código de los sicilianos Sveshnikov, y tengo un B84, no me sirve ninguna de estas dos, no concuerdan con la línea. Pues simplemente le doy suprimir, y vamos a ver que primero me lo va a tachar. Esto no se ve muy bien en mi base de datos. Para eliminarlo definitivamente, voy a hacer lo siguiente: salgo de la base de datos, la selecciono y me voy a ir a la opción mantenimiento. Aquí en la opción mantenimiento tengo yo la opción eliminar partidas borradas. Eliminar partidas borradas, borrados físicos, aceptar, y vamos a ver que ya no están las dos primeras partidas que ingresé inicialmente. Solamente se encuentran las Caro-Kann que acabo de seleccionar. Bien, esta es una manera, por ejemplo, de borrar las partidas y de ir ordenando correctamente mi base de datos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le quiero dar un orden específico a las partidas? Vamos a ver. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ordenar cada variante y además ponerle algunos colores que me ayuden a identificar. Por ejemplo, si yo coloco el símbolo más, vamos a ver que acá en la opción donde dice medallas se me pinta de un color turquesa. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y esta partida. Seleccionamos al azar. Y yo quiero que estas partidas estén juntas porque pertenecen a una misma variante. Simplemente hago esto, lo arrastro la otra partida y arrastro también esta de acá, y ya los voy ordenando. Aunque aquí este orden no se va a mantener. Si yo cierro la base de datos y cierro el programa, vuelvo a abrir, se mantiene el número 1, 4, 9 y 12 de las partidas, así que se me va a desordenar. Entonces, ¿cómo mantengo fijo un orden? Lo que yo tengo que hacer es ir a partidas y elegir la opción fijar el orden. Fijar el orden, aceptar, y ya está ordenado correctamente. Y salgo y vuelvo a entrar, ya están las partidas en el orden que yo he especificado. Bien, ¿y cómo hago yo ahora para poder administrar y enviar, por ejemplo, esta base de datos? Si la quiero enviar por correo electrónico o la quiero enviar a través de alguna red. Bien, hemos visto ya que el formato CBH tiene la desventaja de crear muchos archivos. Si yo no sé comprimir todo a un solo archivo, por ejemplo usando el programa WinZip o WinRAR, tengo la siguiente opción del mismo Chessbase, que es una opción muy interesante. Vamos a ver, voy a dirigirme yo a la base de datos, acá está prueba, y tengo la siguiente opción, que es copia de seguridad. De paso es muy útil cuando ya nosotros tenemos una base bien formada, hacerle copias de seguridad, ir guardándolas en otro lugar en caso de que perdamos información. Si yo hago clic en copia de seguridad, me da la opción de encriptarlo con contraseña, o lo puedo dejar simplemente sin encriptar. Ok, y vamos a poner en el escritorio esta copia de seguridad. Vamos a poner acá prueba, y por ejemplo vamos a poner email para poder enviarlo por correo. Crear nueva, hecho,
y vamos a ver que en el escritorio me ha creado esta base que es pruebemel.cbv. Este formato es un formato comprimido de Access-Base, y si yo envío solamente este archivo a través de un correo electrónico, la persona que lo reciba va a poder abrirlo sin ningún problema usando su Access-Base. Claro que cuando lo abra va a crearse todos los archivos CBH tal y como se encuentran acá. Bien, pero de esa manera podemos administrar fácilmente una base de datos. Bien amigos, esperamos que este primer tutorial les haya dado una idea de cómo podemos crear una base de datos e ir trabajándola, conociéndola con el programa Access-Base. Nuestros siguientes tutoriales van a hablar también acerca de cómo poder, por ejemplo, analizar a un rival en específico, o también vamos a ver cómo poder estudiar aperturas a un nivel más avanzado utilizando estas herramientas tan importantes. Bien, esperamos que este video les haya gustado y estaremos viéndonos en otra ocasión con el siguiente tutorial.